34. Y el Salmo 34 es un salmo que escribió el rey David cuando estaba atormentado, estaba con problemas delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y hay algunos detalles importantes que vimos en el estudio anterior. El hermano Juan empezó a hablar de algunas cosas que son relevantes en la vida de los creyentes cuando pasamos diversas pruebas. El relato de 1 de Samuel 21 es un relato paralelo a este de Salmo 34, lo que aconteció con el rey David. Y este salmo tiene varias divisiones. En primer lugar, David bendice a Dios, invita a otros a unirse a la alabanza. Eso lo vimos en el versículo 1 al 3. En la segunda parte, David da testimonio de la protección divina en el versículo 4 al 6. Y su experiencia lo lleva a declarar principios y promesas que dan lugar a una serie de exhortaciones acerca de la importancia de confiar en Dios. Versículos 7 al 10. También la tercera estrofa, David inculca la importancia de temer a Dios. El versículo 11 al 14. En la cuarta estrofa, David explica cómo Dios trata a los justos e injustos. En el versículo 15 al 18. Y en la quinta estrofa o la quinta parte, David concluye el salmo con una serie de promesas y advertencias desde el versículo 19 al 22. Este es el contexto, es la división de este capítulo 34 de Salmos. David bendijo a Dios, lo vimos en el versículo 1 al 3, y David dice la manera de cómo debemos de alabar a Dios. Él dijo, por ejemplo, bendecid a Dios, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Ahora, parece ser de que Dios nos quiere decir a nosotros que a pesar de lo que pasemos, nuestra dirección siempre debe de ser hacia Él. No podemos obviar lo que la palabra del Señor nos muestra, porque a veces nosotros tendemos a ver a los extremos, y los extremos nos llevan justamente a depender de nosotros o a depender de otras cosas en vez del Señor. Y fíjense que David aquí nos está dando instrucciones importantes. Él dice, bendecir al Señor todo el tiempo, alabarle. ¿Y qué es alabar? El verbo en el hebreo indica una alabanza cantada, es decir, y ¿cuándo es que cantamos nosotros? Cuando estamos contentos. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos pasando pruebas, lo que debe de reinar en nuestra vida es alabanza, adoración, exaltación y alegría. ¿Por qué? Porque confiamos y dependemos de un Dios todopoderoso. Ahora, también David nos mostró en el versículo 1 al 3 que necesitamos gloriarnos en Dios. Y esta palabra, voy a decirla en el español, es enorgullecerse. Yo no sé cuántos de ustedes se enorgullecen de sus hijos o de otras cosas que tienen, pero David está diciendo, bueno, estas cosas son cosas que no tienen sentido dentro de la vida del creyente. Sin embargo, David dice, pero en Dios sí podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que Dios es alguien que es todopoderoso, que ha hecho muchas cosas en nuestra vida, y David lo estaba mostrando aquí. ¿Por qué? Él está diciendo que la alabanza debe de llegar a Él. Por ejemplo, tenemos el Salmo 22, 22 y 23, el 44, 8, el 105, 3, nos hablan de cómo debemos de gloriarnos en el Señor. ¿Y por qué? También David dijo, engrandecer a Dios. ¿Qué significa engrandecer a Dios? Algunas veces nosotros nos engrandecemos, o sea que nos hacemos autosuficientes.
Pero David nos trae a la memoria aquí que la suficiencia no está en nosotros. Alguien por ahí decía acerca del pedir y orar al Señor. La gente a veces cuando ora al Señor quiere ver resultados inmediatos. Y hay mucha gente que dice esto, y yo lo he escuchado aún en esta iglesia. Es que necesitamos tener mucha fe para que Dios haga un milagro. ¿Es verdad eso, hermano? No. Nosotros no necesitamos mucha fe. Es más, no se requiere de la mínima fe en el Señor. Porque no es el hecho de tener yo fe en el Señor, sino de la voluntad de Dios hacia mí. Esa es la dirección. Ahora, ¿significa que no debemos de ser personas de fe? No estoy diciendo eso. Los creyentes necesitamos tener confianza en el Señor siempre, todo momento. Y el hermano Jorge estuvo explicando estos aspectos detenidamente acerca del carácter de un creyente y sobre todo en este caso de David, pero el carácter de Dios para los creyentes. Fíjense que David anima a otros a confiar en Dios. ¿Por qué? Por su testimonio. ¿Qué dijo David, por ejemplo, en el versículo 4 al 6? ¿Qué dice David en el 4 al 6? Mire lo que dice David. Yo busqué. Cuando dice yo, él está hablando de su testimonio. Hermano, cuando vemos un ejemplo aquí de un hombre que tiene una dirección correcta y que hay resultados, ¿no creen que eso es lo que Dios quiere también que nosotros hagamos? Claro. Estos son ejemplos claros del carácter que debe tener un creyente que confía y depende en Yahvé. Y aquí dice también los que a él miran. Es decir, David dice, yo hice esto, tú debes de hacerlo también. Él debe de ser una constante en la vida de los creyentes, mirar hacia el Señor. También dice David, este pobre clamó y Jehová lo escuchó. Ahora, algunos creyentes nos metemos en un serio problema cuando pensamos que Dios no escucha nuestras peticiones o nuestras oraciones. Pero hay algo importante que David dice aquí en este versículo, en el versículo 9. Dice, temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Qué quiere decir la palabra temer aquí? Fíjate que voy a repetir algo que he dicho en otros estudios, pero que es importante que nosotros nos enfoquemos en esto. Cuando estudiamos, por ejemplo, aclarando la confusión carismática, vemos estos principios. Temer. Cuando estudiamos Primera de Reyes, ¿cuál es el principio importante que necesitamos ver ahí? Temer al Señor. Cuando estudiamos algo, repetidas veces nos ha dicho el salmista, teman al Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Respetarlo, obedecerlo, honrarlo. Generalmente a nosotros nos gustan muchos principios, pero esos principios deben de ser aplicables a nuestra vida. Y fíjense que el Señor nos está diciendo, respétenlo, respeten. David nos está diciendo, respeten al Señor. Ahora, ¿qué importancia tiene esto de respetar al Señor? Bueno, tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia. Fíjense, vamos a estudiar ahora desde el versículo 11 en adelante. Vamos a ver el versículo 11 en adelante. Fíjense lo que dice David. Exhorta a temer a Dios porque hay propósitos importantes aquí. Fíjense el versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? Dice David, hace una pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? Fíjense lo que dice David aquí. ¿Cuál de ustedes toma placer en vivir, amando para ver buenas cosas? En otras palabras, David está diciendo aquí, bueno, en el versículo 9 David nos hace recordar que la promesa es para los santos, los que temen a Dios. Y aquí David empieza a decir algunas cosas. David va a decir, por ejemplo, tener una vida bendecida. Fíjense que los frutos del temor a Dios se ven en este versículo
12. Dice David: ¿cuál de ustedes toma placer en vivir? Quiero preguntar algo. ¿Qué es tener placer? Disfrutar. ¿Quién disfruta la vida hoy? ¿Quién la disfruta? Hermano, el hermano Ben dijo el otro día: yo hoy estoy disfrutando la vida. ¿Saben que disfrutar la vida a pesar de las circunstancias es lo mejor que puede haber? Yo he dicho que los días de mi juventud fueron días muy terribles y amargados. Así se los digo yo. Los mejores días que yo he tenido son los tiempos cuando yo me casé y empecé a formalizar mi vida. Esos han sido los mejores tiempos. Y el mejor tiempo porque he tenido más tiempo con el Señor, más responsabilidades. Pero ¿significa que no hay dificultades? No, no significa eso. Significa que, fíjense que aquí dice: ¿cuál de ustedes toma placer en vivir? En vivir. No de la vida, sino en vivir. Nosotros necesitamos aprender a vivir, saber vivir, pero también ser las personas que debemos de ser para poder vivir. Yo no sé si entienden estas tres cosas que acabo de decir. Nosotros, a veces a los jóvenes se les da consejo. ¿Se les da consejo para qué? Para que sepan vivir, para que aprendan a vivir y al final sean personas que puedan vivir. Y quizás este es el propósito que David nos quiere decir a nosotros, que nosotros necesitamos aprender a vivir como creyentes, como personas que confían y dependen del Dios al cual nosotros profesamos ser hijos de Él. No se vale, por ejemplo, decir que soy hijo de Dios, pero tener una vida amargada, una vida que deja mucho que desear, de mal testimonio y que no es coherente con mi posición. No se vale. Porque entonces estoy realmente teniendo placer en vivir. Aquí está el asunto. Pues hay otra pregunta que en el versículo dice: ¿amando para ver buenas cosas? ¿Cuántos de nosotros amamos las circunstancias que nos pasan para ver buenos resultados? Y aquí es donde David dice que la manifestación del temor del Señor se ve en estas cosas. Entre las consecuencias del temor a Dios, David destaca, por ejemplo, tener una buena vida. Ahora, pero cuando nosotros hablamos de tener una buena vida, los de la prosperidad que dicen: si usted no tiene dinero, es un pecador, está en pecado, o no es hijo de Dios. Porque los reyes deben de vivir como reyes y empiezan a meterle a la gente un montón de cosas. Hermano, pero aquí también en cierta medida tienen razón ellos. Nosotros somos reyes, sí, sí, y somos sacerdotes también, pero vivimos como tal. Este es el punto. David está tocando esto porque nos quiere colocar en esta posición que tenemos ahora. Fíjense que David dice: ¿qué es tener una buena vida? ¿Tener dinero? No. Yo he dicho aquí que si yo tuviera dinero me enloquezco. Yo no soy muy buen administrador de recursos económicos. Sí, porque a veces uno a veces gasta en lo que no es pan y después queda ahí, ¿cómo voy a hacer ahora? Decir, pero tener una buena vida es una vida en relación o en dependencia al Señor. Esto es lo que David está diciendo. Es tener una relación con el Señor. Esa es la mejor vida. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado tener una buena relación con el Señor cuando el resultado de ello es gozo, paz, paciencia y todas estas cosas que provienen del Espíritu. Una buena vida en la cual Dios nos cuida. Miren el versículo 12a, dice en esta versión moderna, dice: ¿quién es el hombre que desea vida?
¿Quién anhela años para ver el bien? ¿Cuántos de ustedes quisieran? Depende de mi relación con el Señor. Hemos dicho algunos aspectos de la vida de los creyentes que es importante destacarlo. Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús todos nuestros defectos, nuestras iniquidades, nuestros problemas, nuestros pecados fueron cargados en la cruz del Calvario. El problema es que nosotros no queremos descargarnos de esas cosas y las andamos cargando todavía y pasamos toda la vida con ellos. Si usted quiere tener una buena calidad de vida, necesita descargarse de esto y seguir dependiendo del Señor. Y de eso habla aquí cuando dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que anhela años para ver el bien? Sí, yo no sé cuántos creyentes, por ejemplo, hoy están diciendo mejor que el Señor nos quite. Bueno, hubieron varios profetas que mejor deseaban que Dios los matara. ¿Te acuerdan? Por ejemplo, Jonás. No, mejor matarme, le dijo, porque quería tener una buena vida a Jonás. No. Pero Dios quería darle una buena vida. Elías estaba un poco molesto también. Sí, estaba atribulado. Elías quería ver, pero Elías vio muerte. No, ya van a ver ustedes cuando veamos los otros capítulos que vienen, cómo fue la circunstancia de Elías. Fue muy buena, muy buena. Ahora, también tener un lugar en la vida es bien importante. Tener un lugar en la vida. Y aquí es donde insistimos en cuanto a la calidad de vida que debe tener un creyente en el Señor. Porque un compañero de trabajo me decía esta semana, hermano Luis, me dice, y será malo estar queriendo tener dinero y queriendo tener posesiones y que yo me quiero casar y que quiero hacer cosas. Y le digo yo, sí, no. Si con su trabajo usted puede llegar a tener dinero, eso no es un problema. El problema es que desee tenerlo y no puede. Y anhela. Y entonces viene la codicia y vienen otras cosas. Y me dice, Elba, pero ¿sabe qué me consuela? Me dice que si el Señor viniera hoy, nos vamos con Él para un mejor lugar. Y le digo yo, sí, eso es verdad. Pero voy a decirle una cosa, le digo. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Pero no es cierto que a veces vivimos como que si realmente fuera nuestra casa final. Y ese es el problema. El tener un lugar en la vida es saber a quién le pertenecemos y vivir según ese dueño. Ese es tener una posición en la vida. Ahora, tener una vida bendecida no depende tanto de lo que yo pido al Señor, porque nosotros generalmente estamos pidiendo que Dios nos bendiga a nosotros. Eso va a depender del Señor, pero hay un estándar importante dentro de la Biblia que determina esto. ¿Qué determina, por ejemplo, las bendiciones en la vida de un creyente? El servicio al Señor, mi dependencia al Señor. Que dice Mateo 6:33, y lo hemos estado diciendo, insistiendo. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás, porque ahí Jesús sabía que los discípulos tenían necesidades de comer, de vestirse, de tener una casa, de tener un lugar donde cobijarse, es decir, de varias necesidades. Y Él les dice, busquen primeramente el reino de Dios y justicia, y esas cosas el Señor se las va a dar. El Señor se las va a suplir. Pero no significa de que, bueno, hoy día, por ejemplo, hay muchos que están sirviendo al Señor y han sido enriquecidos por ese servicio. Hay muchos ricos creyentes hoy día alrededor del mundo que tienen esto, pero porque han entendido esto. Ahora, ¿significa que a nosotros nos va a pasar lo mismo? No. Pero sí significa que si yo busco el reino de Dios y justicia, el Señor se va a encargar de mis necesidades. Y esto es bien importante. Ahora,
Pedro, por ejemplo, citó estos versos. Quiero que vaya para que vea usted un relato que Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 3. Mire lo que dice Pedro en cuanto a esto. Primera de Pedro, capítulo 3. Del versículo 10 en adelante. Pedro dice algunas cosas que son determinantes aquí para poder tener una buena calidad de vida en el Señor. Primera de Pedro 10, capítulo 3, versículo 10. Versículo 10 al 12 vamos a leer. Miren lo que dice Pedro. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué necesitamos hacer para ver buenos días nosotros? Ser prudentes. Hermanos, la prudencia dentro de la vida cristiana es muy importante. Ser prudente. Prudente en el actuar, prudente en el hablar, prudente en todos estos aspectos. El problema nuestro es que a veces se nos suelta la lengua más allá de lo que necesitamos decir o hacer. O hacemos más de lo que necesitamos hacer. Pero aquí usted se fija, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua ¿de qué? Ven el asunto. No significa que usted no puede hablar, no significa que usted no pueda decir algo, no significa que usted va a andar toda la vida con la boca cerrada, no está hablando de eso. Pedro está diciendo aquí que usted tiene libertad para poder expresarse, pero de lo malo hay que tener cuidado, dice Pedro. Si quiere ver días buenos, entonces hay que hacer esto. Pero veamos el versículo 11, mire lo que dice. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz, sígala. Es decir, aquí hay 4 cosas importantes. Apártese del mal, en primer lugar. Nosotros le hemos dicho a los jóvenes, ojo con las circunstancias, apártense de estas cosas. El hermano B ha dicho aquí que a sus hijas le dice, hija, cuando vayan en el bus, hablen del Señor mejor, no hablen de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros con los demás? A veces, las cosas que nos pasan son por nuestras propias decisiones o nuestras propias, ¿cómo se llama? ¿Cómo puedo decir? Falta de sabiduría, porque a veces decimos o hacemos cosas que no debemos de hacer. Y aquí también dice otra. Miren la recomendación de Pedro. Aparte del mal, pero ¿qué debe de hacer? El bien. ¿Y qué es hacer el bien, hermano? ¿Qué es hacer el bien? Bueno, los hermanos hoy estuvieron predicando el Evangelio. Eso es hacer el bien. Predicar el Evangelio, visitar a los enfermos, venir a los estudios bíblicos, servir al Señor en los ministerios. Todo esto es hacer el bien. ¿Sí? Aunque las cosas han cambiado mucho. Sí, claro. Sí. Mi esposo a veces dice, yo no me imaginé que íbamos a llegar al tiempo y a los malos le iba a llamar bueno y a los buenos malos. Y el problema es que ahora usted quiere hacer el bien y dice algo y eso le afecta. Y ya por eso hasta lo pueden matar. Allá en la escuela dice, ve política, allá. Tiene que conservar algo así. Son otros los que han puesto por detrás. Entonces, ahora, yo pienso que al menos en la casa, uno tiene que hacer y decir lo correcto. Correcto. Esa frase de los policías que pusieron, árbol que no da buen fruto, se la cortaba y se abajo. Los peleados cristianos. Bueno, es un buen principio. Sí, lo que pasa es que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y los tiempos, hermanos, van a ir de mal en peor. Y esto nosotros, apenas el año pasado empezamos a decir, vamos de mal en peor, hermanos, y vamos de mal en peor. Y los jóvenes deben de entender esto. Hoy, por ejemplo, lo que la hermana Araceli dice es verdad. Usted quiere hacer el bien a la gente y por hacer el bien, de repente tiene que ser muy cauteloso
cuando va a hacer estas cosas. Pero entre los creyentes es distinto. Con la vida secular hay que tener mucha prudencia. Y es lo que está diciendo Pedro aquí, aparte del mal. ¿Qué debo de hacer yo para cuando voy a hacer algo allá afuera? Por ejemplo, en mi trabajo, con la gente secular, debo tener mucha tentativa, porque lo que dice la hermana Araceli puede ser verdad. Usted quiere hacer lo que es correcto, pero la gente no lo ve bien. Al hermano ve, quizás a mí nos pasa. Somos directores de centro escolar y cuando al maestro que es infractor le decimos algo, él piensa de que nosotros estamos actuando incorrectamente. A mí, yo tengo un maestro que rebelde, me dijo, todavía ayer me dijo, yo soy así, yo voy a hacer así y punto. Bueno, entonces renuncia, le dije yo, y hace con tu vida lo que le da la gana. Es así, pero yo tengo que hacer mi trabajo y eso es lo correcto, porque yo tengo también que entregar cuenta delante del Señor, como creyente, como administrador público. Pero aquí dice Pablo, dice Pedro, haga el bien. Haga el bien. Yo ya dije algunas cosas que son importantes. Ahora, dice aquí, busque la paz. Ahora, ¿qué es la paz? Porque a veces nosotros esto es de lo que más carecemos, de paz. Fíjense que deben de haber enemigos en la iglesia. No. El hermano B pone un ejemplo del hermano y él. Con el hermano discuten, le dicen cosas, pero ¿qué pasa al momento? ¿Siguen bien? Pero ese es una línea. Que no se va a llegar a romper nunca, hermano, porque mire, él es hermano de sangre con él. Sí. No pasa nada, pero aún cuando somos hermanos en espíritu por Cristo aquí, son cosas que no logramos superar. Deberíamos. Esa es la recomendación aquí. O sea, estoy diciendo esto porque si alguien me ve mal o me dice algo, ¿cómo debería de actuar yo con la otra persona? Ese es el punto. Como hermano en Cristo. Como hermano. Y volvemos al punto, mi hermano. Se quiere corregir y hace cirugía. Entonces, ¿habrá paz en esta persona? Ven la recomendación de Pedro, busquen la paz. ¿Y qué dice? Y fíjense que sígala, está en el tiempo continuo. ¿Por qué? Porque si no, usted no va a ser feliz. No va a ser feliz. ¿Quiere ser feliz usted? A pesar de las circunstancias, siga la paz. Búsquela y sígala. Y va a ver que usted va a descansar cuando duerme. Va a andar tranquilo en su vida, va a ir al trabajo tranquilo, no va a haber nada que lo va a andar ahí estropeando. Entonces es importante esto. ¿Quién es el que se beneficia cuando quiere tener realmente una verdadera relación con el Señor y buscar estos principios? Es el mismo creyente. Es sanidad espiritual lo que está buscando. Versículo 12, miren lo que dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen. Entonces aquí está el problema. Si yo quiero recibir, si yo quiero que el Señor tenga o quiero recibir del Señor bendiciones, necesito meditar en estas cosas. Porque un justo aquí, de hecho no estamos hablando del punto de la salvación, porque Pedro está hablando con creyentes aquí. Son creyentes. Él está hablando de la parte práctica, de tu justicia práctica, de las cosas que haces o que hacemos en relación a la voluntad de Dios. Si yo estoy siguiendo la voluntad de Dios, ¿qué creen ustedes que va a hacer el Señor conmigo? Nos va a bendecir. Nos va a bendecir. Pero si nosotros somos personas creyentes que estamos de mal en peor y haciendo mal cada vez, ¿qué creen ustedes que va a hacer el Señor? Miren, a mí me gusta este versículo porque hay dos cosas importantes. Los ojos del Señor están sobre ¿quiénes?
Los ojos de Él están puestos. ¿Recuerdan ustedes a Job cuando llegó Satanás allá al cielo y le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job justo, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Había puesto su mirada a Dios sobre este hombre? Claro, lo tenía cercado. Y Satanás le dice: tócale los bienes, tócale todo lo que tiene, va a ver si no te va a maldecir. Y Dios le dio permiso de que le tocara todo, y lo hizo Job. ¿Maldijo a Dios Job? No. ¿Ve? Los ojos del Señor están sobre aquellos que actúan correctamente. Justo, la palabra justo, hermano, es una palabra malentendida en muchos aspectos. Cuando yo estoy buscando la voluntad de Dios, estoy siendo justo, estoy siguiendo la justicia de Dios. Y entonces el Señor pone su mirada sobre mí, bendice mi ministerio, bendice mi vida espiritual, la familia está protegida espiritualmente, hay crecimiento espiritual, que esto es lo que debemos de buscar los creyentes. Ahora, pero la otra parte está aquí: el rostro del Señor está contra aquellos que hacen. Porque en el primer lugar habla de los ojos y en el segundo lugar habla del rostro. Porque ¿qué quiere decir Pedro aquí? Cuando alguien hace lo malo, ¿cómo está Dios? Bueno, aquí hay niños y jóvenes. Cuando su papá está enojado, ¿cómo le ven el rostro? O su mamá, ¿verdad que no está muy contento? Cuando hacen algo malo, pues así está Dios, está enojado. Dios se enoja, se molesta. A Él no le gusta cuando los creyentes hacemos lo que es incorrecto. Entonces, cuando vemos al salmista también aquí hablar de estas cosas, vemos que él está tratando de explicarnos el asunto de una vida que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y David habla de estas cosas aquí. Veamos los versículos 13 en adelante de Salmo. Y es prácticamente lo mismo que dijo Pedro: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hermanos, somos mentirosos nosotros. Sí, porque viene tarde, hermano. Es que fíjate que bueno, mejor no voy a decir nada. Pero hermano, miren, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que debemos de ser rectos en nuestra manera de ser. Versículo 14: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El salmista lo dijo, Pedro vuelve a decirlo. ¿Pero por qué Pedro lo dice allá? Porque los creyentes estaban tranquilos como estamos nosotros. Miren si nosotros estamos bien, hombre. Los creyentes de este tiempo de Pedro estaban siendo perseguidos. Ellos iban peregrinando, no tenían un lugar estable, aguantaban hambre probablemente algún tiempo. Pero la recomendación de Pedro es esta. Les dice: apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síganla. Y David ya lo había dicho anteriormente, como unos 3000 años antes fue dicho esto, de que sucediera, que viniera Jesucristo. Y miren el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos, sobre sus oídos están atentos a su clamor. Aquí hay una distinción entre lo que Pedro dice y lo que dice David aquí. En el versículo 13 dice: guarda tu lengua de hablar mal. También dice: cuidar los labios para no mentir. En el 14, apartarse del mal. 14b, hacer el bien. 14c, buscar la paz y seguirla. En el 15, en el versículo 15, David anima a los justos a hacer algunas cosas. Por ejemplo, David dice que los ojos de Jehová están sobre los justos. Es decir, hay juicio de parte de Dios ¿hay justicia de Dios para los justos? Sí. ¿Y qué es lo que hace Dios con los justos hoy? Los vindica, los saca de los problemas, los restituye.
Eso es de lo que está hablando aquí. Pero también hay disciplina para los que no lo hacen. Y vamos a ver los versículos 16 en adelante. Miren el versículo 16. El rostro de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. Quiero detenerme un poco aquí, porque es bien importante ver el carácter de la gente aquí. Él habla de dos personas aquí. Si ustedes le fijan en versículos 13, 14 y 15, habla de dos tipos de personas. El que busca el bien, el que sigue la paz, pero también habla del que habla mal o el que anda mal. Ahora en el 16 vuelve a retomar el tema. Dice, el rostro de Jehová está contra los que hacen mal. ¿Qué quiere decir la palabra contra? No está de acuerdo. Cuando usted y yo no estamos de acuerdo con el Señor, hermano, tenemos problemas. Ahora usted me puede decir, ¿y cómo es que no estamos de acuerdo con el Señor? Sencillo, voy a ponerle unos ejemplos. Y van a decir ustedes, tanto que molestan los hermanos con esto. Por ejemplo, un creyente que ha recibido al Señor, que entiende que es salvo por gracia, que fue recibido por el Señor en pecado. Todos sus pecados fueron pagados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Si lo ha entendido eso y no se bautiza, no está de acuerdo con eso. Así de sencillo. O no toma la cena del Señor, o no es diligente en su ministerio, o no es responsable. De él está hablando, de estar contra. Por ejemplo, un creyente que insistimos nosotros, no va dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, pero dicen los creyentes, no voy, solo el domingo, no voy, punto. Ahí el domingo voy a ir a tirarme una hora de religiosidad, porque ya esto es religiosidad. ¿Sí? Es que los hermanos esto, como no tienen que hacer, solo en la iglesia quieren pagar. El hermano propuso ya un culto todos los días. Yo no sé cuántos de ustedes estarían retados a venir todos los días. Bueno, de hecho, cuando nos reunimos, cuando hay reuniones, vi que nosotros son apenas miércoles 1 hora, viernes 1 hora, sábado 1 hora, domingo 2 horas. ¿Cuántas horas son? 5 horas a la semana. ¿Cuántas horas tiene la semana? Imagínense ustedes. Ahora, ¿cuántas horas le apartamos para el Señor? Ahora, ven, a veces los creyentes estamos contra el Señor. Contra. Pero cuando estamos en esta circunstancia, los creyentes queremos del Señor todo, ¿no es cierto? Miren que aquí, por ejemplo, hay creyentes que vienen al culto de oración, vienen a poner su petición y se van. Y no se vuelven a domar. Y no se vuelven a domar y nosotros seguimos orando y que da el Señor hasta haya leído el milagro. Pero ni siquiera viene a decir, hermano, ya no oren por esto porque ya el Señor me respondió. No se vuelven a tocar. ¿Así? ¿Cómo? Entonces, ve, a veces uno está contra. Y hermano, hace unos días la Cruz Roja de El Salvador hizo una prueba parece que eran 21 kilómetros en el mar para los guardavidas, para la época de verano. Y hubo un grupo que no lograron llegar porque cuando ellos iban, fue en el tiempo que estaba rompiendo el viento con más fuerza. Habían vientos de hasta 60 kilómetros por hora en el mar. ¿Y qué pasaba? Cuando ellos querían avanzar, venían los tumbos y los sacaban otra vez, y ellos querían volver y los volvían a sacar. Es decir, no avanzaban y se cansaron, tuvieron que llegar con el barco a sacarlos porque ya peligraba su vida. A veces nosotros estamos en esta situación también. Estamos luchando contra el Señor. Ahora, cuando dice aquí el versículo 16, el rostro de Jehová está contra
los que hacen mal. Nosotros debemos entender, y voy a decir algo para poder liberarnos de esto. Hacemos cosas malas todos, hermanos. Yo no me voy a poner de santísimo aquí y decir que no. Hermanos, todos somos perversos. Todos. Aquí no hay exclusión. Así como yo he dicho de que aquí hay ingenieros, hay profesores, hay licenciados, abogados en la iglesia, pero todos tenemos la misma posición en el Señor. Fuimos salvos de la misma manera. También tenemos los mismos problemas todos. Es que aquí no vamos a hacer como hacen otros. Le conté que mi esposa estaba asombrada en una iglesia en Estados Unidos, que la cena del Señor lo iban a tomar los puros y limpios. Y ellos eran el pastor, los diáconos y los líderes. No es cierto, hermano. Todos tenemos problemas. Cada uno de nosotros tenemos una carga que llevamos y que estamos ahí llevándola cada uno. Entonces, pero el problema no es eso. El problema es que nos quedemos ahí con el problema. ¿Podemos liberarnos de ese problema? ¿De ese mal? ¿De esas circunstancias? Sí. Primera de Juan 1:9 nos libera. Y aquí es bien importante que nosotros vengamos al Señor y depositemos esa carga que tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si yo hago algo malo, pues no tomo la cena del Señor porque es que estoy en pecado. Eso no es lo correcto. Lo correcto es, hice esto, confieso al Señor, restituyo mi comunión con el Señor y rectifico el problema. Ese es el asunto del creyente. Esto es lo que debemos de hacer. ¿Para qué? Para que el Señor no esté enojado con nosotros. A veces nosotros esperamos largo tiempo que el Señor trate con nosotros y esperamos mucho tiempo. No, hermano, hay que ser inmediatos, inmediatos. O no nos damos cuenta cuando hacemos algún mal. Todos, creo yo, el Espíritu Santo nos está diciendo, la conciencia misma nos dice que hemos hecho algo malo. Y aquí tenemos la oportunidad. Los creyentes, hermanos, tenemos un Dios de misericordia que siempre nos da oportunidades a nosotros. Y siempre nos está dando oportunidades. Es nosotros el problema, que a veces no queremos. Pero si no, ¿qué dice el versículo que el Señor hace? Vean el versículo. Dice, el rostro de Jehová está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. ¿Qué quiere decir este versículo? Aquí dice, voy a leer en la hebrea, dice, pero el rostro de Yahvé se opone a los que hacen maldad para cortar de la tierra toda memoria de ellos. O sea, que hasta las cosas que la gente conocía de uno se acabaron. Por eso es que fíjense que ustedes ven, por ejemplo, ya viene el tiempo de Semana Santa. ¿De quién más se habla en Semana Santa? De Judas. De Judas. De Judas. ¿Habremos Judas aquí en la iglesia también? Bueno, yo no lo sé. Cada uno de nosotros sabemos. Pero lo cierto es, hermanos, que Dios es recto, es justo. Algunos dicen, pero ¿cómo un Dios lleno de amor va a hacer tal cosa con un creyente? Dios es justo, hermano, y da a cada uno tal como lo merecemos. Entonces no tenemos excusa delante de Él. Por eso, la ira de Dios está sobre los que hacen mal. Y un día sus vidas pasarán, en otras palabras, al olvido. Por eso es que yo dije la vez pasada aquí, ¿cuántos de nosotros estamos dejando? Porque una cosa, a veces la gente, allá afuera yo les enseño a los alumnos en la escuela, bueno, la ciencia enseña que nosotros nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Solo las 4 cosas. Pero hace falta algo aquí. ¿Qué es lo que hace falta? Te queda corto este proceso. El creyente debe de trascender
¿Qué puede decir la gente después de la muerte allá afuera de uno, del creyente? No, hombre, ese hombre era una persona, mi respeto. Hay gente que así dice, mi respeto para fulano de tal. ¿Realmente seremos nosotros de ese grupo? Que la gente tenga memoria de esto. Y si no, el Señor se va a encargar de que nosotros ni siquiera seamos nombrados para nada. ¿Será que en el lugar de trabajo la gente tendrá algo? No, hombre, ese maestro venía temprano, o ese trabajador venía temprano, y era el último que se iba, era servicial, hacía esto. El hermano B pone el ejemplo de un asesor, en un cementerio le ofrecieron un trago y él dijo, ¿cómo yo voy a darle guaro al Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Ustedes creen que esa persona que le ofreció no recuerda esto de ese hombre? Claro. La situación no es solo nacer, crecer, reproducirse y morir, porque entonces seríamos gentes vanas. No tendría sentido nuestra vida. Solo biológicos. Y cuidado con estar enseñando solo esto a los hijos. A los hijos hay que enseñarles que deben de trascender en el estudio. Deben de ser los mejores estudiantes. Deben de ser los que den el buen ejemplo en la escuela. Deben de ser los que lleven los mejores lugares. ¿Y cómo, hermano? Pidiendo la sabiduría del Señor, que puede. Se puede. Ahora, pero aquí está diciendo el salmista que si no, el Señor se va a encargar de que nadie tenga memoria de esta persona. Y aunque los malos a veces parecen prosperar, al final la maldad terminará matando al malo. Y esto es verdad. Vamos a ver los versículos siguientes. Versículo 17. Ellos clamaron a Yahvé, oyó, y Él los salvó de todas. Me gusta este versículo bien porque ¿quiénes son ellos? Los justos, porque está hablando de los justos. ¿Y quiénes son los justos aquí? Los creyentes, los salvos, los que han confiado en Cristo como su Salvador. De eso está hablando. Ahora aquí hay dos cosas importantes. Ellos clamaron. Hermano, ¿quién es el que clama? El que necesita. Fíjense que aquí es donde nosotros insistimos. El hermano Jorge ha insistido que una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Y por eso algunos me preguntan, pero es que yo lo hago en la casa y es suficiente. Está bien que usted ore en su casa, debemos de orar no solo en la casa en todo tiempo, dice Pablo. Pero es bueno tener un tiempo de comunión como iglesia. Sí, es muy importante. Porque venimos a clamar. Y clamamos, ¿quiénes? Los que estamos necesitados. Esos son los que claman. Los que no necesitan. A veces nosotros nos preguntamos, ¿será que los que no necesitan por ahí que no están aquí? Pero saben que la mayoría de las peticiones que tenemos aquí son de los que no vienen. No son de los que venimos ahora. Sí, yo lo digo con libertad, porque es verdad. Oramos por los que no vienen al culto de oración. Y quizás va a decir alguien, pues ya no oren por mí, se va a enojar. Es que no estoy diciendo eso por eso, sino es que lo que oramos, esto claman porque necesitan, pero clamar es una acción que delimita una posición y una condición. Mi condición para clamar al Señor es porque yo no puedo solventar la situación. Y por eso clamo a alguien que sí lo puede hacer. Y ellos, los justos, entienden esto. Y si usted es un justo hoy, debería de entender que necesita venir a clamar al Señor aquí. Necesita hacerlo. ¿Y por qué? Miren lo que dice. Clamaron y Yahvé, ¿qué hizo? Oye, el Señor oye, hermano. A veces nosotros pensamos que el Señor quizás no me escucha.
pastor puede orar por mí porque es que yo no voy por eso, porque a mí no me escucha. ¿Será que no nos escucha el Señor en los días viernes o cuando oramos? Claro que nos escucha. Lo que pasa es que Él hace las cosas a su manera, no a la manera nuestra. Y miren lo que dice el versículo: y Él los salvó de todas sus aflicciones. Ahí en la Reina Valera dice sus angustias. Él está hablando de aflicciones. Nos afligimos los creyentes. Humanamente nos afligimos. ¿Se afligió el Señor también humanamente? Sí. Él tenía miedo de ir a la cruz. Señor, si es posible que yo pase esta copa, pero si no, haz tu voluntad, le dijo el Señor a Yahvé. Y el Señor, ¿era la voluntad que Cristo muriera en la cruz? Claro que sí, lo hizo pasar por la cruz. A veces a nosotros también el Señor nos va a hacer pasar algunas circunstancias, porque esa es la voluntad de Él. Pero también aquí hay una garantía de algo: Él nos salva de las aflicciones. ¿Está afligido usted? ¿Qué dice Santiago? Ore al Señor, ore. Y también dice, cante alabanza. ¿Está uno alegre? Cante alabanza. Es decir, el Señor oye, hermano, pero también nos libra. Y se lo digo yo, el Señor me ha librado de muchas aflicciones. Ahora, veamos el versículo 18. Versículo 18. Yahvé está cerca de aquellos con corazón contrito. Él salva a los de, aquí dice Roab molido, pero es espíritu contrito. Dice, salvará a los contritos de espíritu. Eso es lo que quiere decir. Lo que pasa es que la hebrea tiene algunas palabras. Pero fíjense, dice, cercano está Jehová, hermano. Esto es lo que a veces no pensamos nosotros. El Señor está ahí cerca. ¿Y qué tan cerca, hermano? Cerca. Lo más cerca posible que usted pueda imaginarse. Tanto, ¿verdad? A veces nosotros pensamos, hermano, que no es el Señor. Fíjense, miren la maraña del diablo. A veces te decimos nosotros, el Señor no está conmigo. ¿Cómo puede estar conmigo? Y yo le digo, hermano, es que está con usted y está en usted. Y no está el Espíritu Santo con nosotros y lo damos donde quiera que andemos. Entonces, ¿por qué a veces nos enmaraña el Señor, el diablo, diciendo que el Señor no está con nosotros? Y aquí el salmista quiere asegurarnos que nosotros entendamos esto. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Y quiénes son los quebrantados de corazón? Bueno, los quebrantados de corazón, hermanos, son aquellos que entienden sus necesidades. Los quebrantados de corazón son los que han entendido que no pueden solventar sus necesidades. Los quebrantados de corazón son los que entienden que tienen necesidades espirituales. Los quebrantados de corazón son aquellos, bueno, que dice Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Dice un principio ahí del reino, de los valores del reino. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? Los que entienden que necesitan de Dios. Si usted es un necesitado de Dios, usted es un quebrantado de espíritu. Pero quebrantado generalmente nosotros lo vemos como una cuestión de derrota. Pero no es así. Lo necesitamos ver como una necesidad. Ese es el punto que está viendo aquí. Contritos de corazón significa precisamente eso. Alguien que reconoce que no es autosuficiente, sino que es dependiente de alguien. Allá afuera nosotros nos venden, tú puedes, vamos, puedes. Sí, nosotros vendemos aquí, ustedes y nosotros podemos, pero ¿podemos con quién? Con el Señor. Dice Pablo a los Corintios, no que seamos o que pensemos algo de nosotros mismos
no que seamos suficientes nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que la suficiencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros de un nuevo pacto. Y Pablo lo explica: la suficiencia del creyente no está en nosotros, está en el Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos la necesidad que tenemos de buscar y de depender del Señor. Ahora, versículo 18 también dice: Él salvará a los contritos de espíritu. Nos salva, hermanos. Él no está hablando aquí de salvación espiritual. Él está hablando aquí de la salvación de las circunstancias. Por ejemplo, ¿está afligido usted? El Señor lo puede restaurar de esa aflicción. ¿Está quebrantado por alguna necesidad o una enfermedad? El Señor lo puede sacar de eso. Ahora, yo no sé si usted lo cree, esa es otra cosa. Porque si no lo cree, tendría un problema serio. Hermanos, ¿podemos confiar en el Señor o no? Claro que sí. Si el Señor hizo pasar por seco en el Mar Rojo al pueblo de Israel, abriendo el mar para que pudieran pasar, si el Señor les dio de comer al pueblo de Israel y les dio agua en el desierto, y es más, el Señor hizo todo lo que podemos ver y no ver, y aún nosotros somos criaturas de Él, ¿cómo no confiar en el Señor? Y si todavía le parece poco, si el Señor llevó a su Hijo Jesucristo a padecer en la cruz del Calvario para salvarnos de una vez y para siempre, y que ese sacrificio es suficiente, ¿cómo no vamos a confiar en este Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa? Hermano, esto es lo importante de la confianza y dependencia en el Señor. Y Él nos salva. Fíjense que en el hebreo esta expresión, cuando dice en el versículo, Él salva a los contritos de espíritu. Aquí dice ruach molido, es decir, los que están quebrantados, porque es como que usted vea, lleva café tostado y lo mete al molino y lo muelen y sale el polvito. Así lo compara el Señor a uno. Cuando uno está hecho, lo voy a decir en buen salvadoreño, cuando usted está hecho nada, pues, cuando entiende que no es nada, pero entendemos que en el Señor sí está el poder, entonces el Señor nos salva. ¿Cuál es el problema entonces de los creyentes muchas veces? Que nos volvemos autosuficientes, y ahí está el problema. ¿Y qué es esto de la autosuficiencia? Orgullo, hermano, es orgullo, soberbia. Y eso no nos añade en nada a la vida espiritual. Versículo 19. La persona justa sufre de muchas aflicciones. Miren, hermanos, no les vamos a vender como dicen, una vida de prosperidad, como dicen muchos. No, los creyentes vamos a padecer, hermanos. Y esto usted debe de tenerlo bien claro. Los creyentes somos personas sufridas. Pero lo que quiere dejar claro el salmista, que a pesar de lo que pase, debemos de seguir dependiendo del Señor y tener la plena certidumbre y confianza de que podemos ser felices aún en esas circunstancias. Miren lo que dice el versículo 19: las personas justas sufren de muchas aflicciones, pero Yahvé la rescata de todas ellas. Qué grandioso es el Señor, hermano, que a pesar de las circunstancias que estemos pasando, el Señor nos saca de ellas. Usted debe de confiar en esto. Es una promesa que está aquí. Y mire, hermano, ¿cómo dice ahí en su Biblia? Dice, ¿de algunas o de todas? Ay, ¿qué es todas, hermano? Ahora necesitamos, lo único que necesitamos hacer en las circunstancias es esperar que el Señor la resuelva. ¿Ven? Esperar. Debemos de tener confianza. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Yo no lo sé. No lo sé cuánto tiempo va a pasar. Pero lo que sí debo de saber, que el Señor me va a sacar de todas ellas. Me va a sacar. Punto. Como creyentes, debemos de estar asegurados de que el Señor me va a sacar de esas circunstancias. De todas ellas. Versículo 20.
Él protege todos sus huesos. Ni uno solo será quebrantado. Hermano, tenemos la protección del Señor. Totalmente, hermano. Yo cuando vi que la gente mataron a alguien allá, tengo unos compañeros que son bien dramáticos. Porque ahí en Guatajagua cada rato matan muchachos. ¿Cómo se llama la edad promedio de los que están muriendo? De 15 a 30 años. Es el promedio. Lo que quiero decirles es que llega con dramatismo y a mí no me escandaliza. No. Veo la televisión, me dice, ya no veo la televisión, me dice un compañero, porque hay uno de muerte y yo me meto. Sí, a veces ni puedo dormir. Y el miedo no me quita el sueño. Para nada. ¿Saben por qué? Porque el Señor está dando una promesa aquí bien clara. Él protege todo, cada hueso, hermano, cada parte de nosotros está en las manos del Señor. Y todo lo que pase en la vida de los creyentes es solamente por la voluntad del Señor. Debemos de entender eso. Nada pasa si el Señor no lo permite. Así de sencillo. Versículo 21. La maldad matará al perverso, y los que odian al justo serán. Esto también debe de entenderlo usted, hermano. Hay gente que nos odia a nosotros. Sí, hay gente que no nos quiere ver bien. Hay gente que nos ve, que ve prosperar a un creyente y dice, no, hombre, qué barbaridad. Y envidian a los creyentes. Pero ¿qué dice aquí? La maldad matará. En otras palabras, hay un dicho popular en El Salvador, que el que labra la estaca se sienta en ella. Y hay ejemplos bíblicos de esto. ¿Recuerdan una historia de un hombre llamado Naamán? Mardoqueo estaba arreglando una horca. Sí. Era para Mardoqueo, pero Naamán la estaba haciendo. Naamán terminó ahí en esa horca, ¿no es cierto? Y eso es lo que está diciendo aquí. Cuando un perverso, por eso es que yo, cuando veo estos principios, quiero transmitirlo a la iglesia. Miren, cuando nosotros somos malos con otros creyentes, tengamos cuidado. Ahí viene la vuelta, hermano. Y este principio lo hemos visto desde el capítulo 1 en adelante. Yo lo he estado viendo. Cuando nosotros somos perversos con otros, esperemos el cuerpo, que el Señor se va a encargar. ¿Quién dice aquí que se va a encargar de eso? El Señor. Dice, la maldad misma que nosotros hacemos nos lleva a tener el fracaso. Dice, la maldad matará al perverso, y los que odian al justo serán condenados. Hay disciplina para el creyente, pero hay juicio para el inconverso. Y esto debemos de saberlo. Entonces, no se preocupe si alguien lo odia, hermano, o si alguien lo menosprecia. Usted siga buscando la paz, teniendo la comunión con el Señor, que es la recomendación que nos da el salmista, y el Señor se va a encargar de otra persona. Así es esto. Y termina el versículo 22. Pero Yahvé redime al alma de su siervo. Nadie que toma refugio en él será condenado. Queda claro, hermano, que la salvación no depende de las personas, depende del Señor. Si nosotros hemos sido salvos, ha sido por el Señor. Hemos sido salvos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo de la salvación, que es la santificación práctica, el Señor nos puede salvar también de esta situación. Y esto queda claro aquí, el salmista lo sustenta bien claramente, diciendo que Él nos va a proteger, que Él está cercano a nosotros, que Él nos va a sustentar, que Él nos vindica en las circunstancias, que Él nos restaura en los problemas. Él lo va a hacer. Y aquí está asegurado. Miren, el versículo 22 garantiza la seguridad eterna. Dice, pero Yahvé redime el alma de su siervo. Nadie que toma refugio en él será condenado. ¿Qué es esto? Seguridad eterna. ¿Se pierde la salvación? No.
Siendo salvo una persona, está asegurada en las manos del Señor y jamás se pierde. La salvación no se pierde. Podemos perder muchas cosas dentro de la salvación. La comunión con el Señor, la comunión con los hermanos. Podemos perder galardones en el futuro, en el tribunal de Cristo. Podemos perder el gozo de la salvación. Podemos perder inclusive la vida por una disciplina de parte del Señor, etcétera, etcétera. Podemos perder muchas cosas, pero lo que no podemos perder es que nuestra alma sea salva, porque ya está salva de una vez y por siempre. Hermano, ¿nos puede despedir?